Definitivamente lo mejor es la lactancia materna porque no solo es la situación De de alimentación, sobre todo. nutrición, de situación inmunológica, sino también el amor, el cariño que le otorga la madre hacia su bebé. Es un mito lo de la anemia provoca leucemia. Doctor Zurita, bienvenido al podcast Parasitayón. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Y realmente hoy vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes, incluso consultados en Internet, y es acerca de la hematología. Doctor, vamos a darle un poco de introducción. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál fue su formación académica? Háblenos un poco acerca de lo que su trayectoria de usted. Claro que sí, gracias. Estudié en la Escuela de Medicina de la División Académica de Ciencia de la Salud, la ¿Ok? licenciatura de médico cirujano, generación 16, 1974-1979, concluyendo el servicio social, realicé la especialidad de pediatría, hematología pediátrica, diagnóstico hematológico por laboratorio, ya jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual me dediqué a atender pacientes adultos, niños, jóvenes de diferentes enfermedades de la hematología. Y en mi formación académica también estoy dentro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y tenemos la oportunidad de estar trabajando actualmente en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, aquí en Villahermosa, ¿Ok? Tabasco. Y además de eso, usted tiene un consultorio. ¿Cómo le podemos encontrar si alguien gusta alguna consulta de hematología? Sí, en una clínica privada doy consultas previa cita, de preferencia, por la situación de que doy clases en las tardes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sí, porque además es usted docente, ¿verdad? docente desde 1990 a la fecha. La asignatura más que he dado es la de hematología, algunas veces la de estudios de laboratorio, Sí. interpretación de estudios de laboratorio y algunas veces pediatría que me dieron durante la pandemia, pero actualmente ya nada más es hematología e interpretación de estudios de De laboratorio, laboratorio. ¿no? Y doctor, hablando sobre toda la experiencia que usted ha tenido, hay una pregunta fundamental y yo creo que todas las personas que estudian medicina, en mi caso yo siempre me la he hecho, y es desde que uno entra ya casi a terminar el servicio social, es ¿qué especialidad quiero estudiar, no? ¿Qué lo llevó usted a estudiar su especialidad, que es hematología, y que por todo lo que usted nos comenta, yo creo que ama la hematología, ¿no? ¿Qué lo llevó usted básicamente a decir, yo quiero hematología? La decisión fue no tan difícil porque Ok, nos facilitaron en el Hospital del Niño. El doctor Manuel Fernández Torrano le preocupaba mucho tener especialistas aquí en Tabasco y el hospital requería especialistas y nos enviaron ya de una manera dirigida, nos facilitaron las posibilidades de hacerla en esa época, en los años de 1987, 88, 89, 90, que concluí en el Hospital Infantil de México. sí, Lógicamente que siendo especialista en niños, la etapa de ver pacientes de adultos se nos dificultaba al principio, pero en el Hospital del Seguro Social atendí más adultos que a que niños. niños Ok, y actualmente estoy atendiendo niños y el estudio de la hematología es tan extenso, abarca a los niños, adolescentes, adultos mayores, sí, pero en cada una de esas etapas existen enfermedades muy marcadas, muy definidas y eso ayuda un poco para poder enfocar cuando hay un diagnóstico, una solicitud de atención de pacientes ok, de acuerdo a su edad, embarazadas también, claro. jóvenes, recién nacidos, la etapa de lactante menor mayor, la etapa de adulto joven, la etapa de adulto mayor. Claro. No sé si podríamos hablar un poco sobre los niños, ¿no? Claro que sí. En la etapa de recién nacidos, las enfermedades más comunes son la enfermedad hemorrágica del recién nacido cuando no se les aplica la vitamina K. Ok, Otras son las hiperbilirrubinemias, que es que se ponen amarillitos, ictericia, ok, por situaciones de incompatibilidad al grupo IRH. Otra situación es la de anemias hemolíticas hereditarias profundas, en las ok, cuales la bilirrubina indirecta se eleva y se ponen amarillitos, y ahí se puede detectar tempranamente. Otras son las enfermedades de la coagulación, como la hemofilia A, la hemofilia B,
y algunas otras enfermedades de la coagulación que también Sí, ahí se pueden detectar. Esto estamos hablando de la etapa de recién recién nacido nacido. Y y es que frecuente ese tipo bueno, de patologías que usted nos comenta. en su mayoría sí, porque ya son definidas por el neonatólogo, Ok, el ginecólogo, detecta algo y evalúa y pide la solicitud de valoración claro. por hematología pediátrica Sí. principalmente. Otro detalle es que pues hay un estudio muy importante que se debe realizar a todos los recién nacidos, el tamiz neonatal. Súper importante también. Tamiz Sí, neonatal, en el cual ahí vienen cerca de 15 enfermedades que se detectan de la especialidad de hematología. claro. Una de ellas es la deficiencia de la glucosa Sí, 6-fosfato deshidrogenasa, que pues se oye muy rebombante el nombre y que lógico que no es fácil de aprender, pero claro. es una situación en la que el glóbulo rojo se rompe más rápido por situaciones que le llaman de sustancias oxidantes y la persona que la tiene no tiene ninguna situación grave, Ok. solo es que lo predispone cuando come habas Ah, sí, o cuando le dan medicamentos que se llaman medicamentos oxidantes y que se le puede provocar una anemia. Y claro. lo más importante es que lo sepa para prevenir no medicamentos oxidantes y no coma Con las habas. habas, ¿no? El Y con fabismo, ¿no? Que le el llaman. fabismo y con eso nada de decir estoy enfermo. Es una Claro. condición nada más. Ok. Y repito, lo más importante es detectarlo porque es una de las situaciones que se presentan en el tamiz. El El tamiz. primero es el hipotiroidismo y así algunas otras. Y está la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que no tiene nada que ver con la diabetes tampoco. Sí, totalmente, muy importante. Y para las personas que no saben cuál es el tamaño natal, es un piquetito que le hacen en lo que es al neonato, en el piecito, pongamos así, se le pone en un papel filtro y de ahí se lo lleva al laboratorio, ¿no? Importante que siempre se haga el tamiz natal, ¿no? Y doctor, entonces hablamos acerca de eso en los recién nacidos y además de eso van los niños, ¿no? Pero antes de pasarme ahí, yo quisiera que usted le diera un consejo a todas las madres. Básicamente, bueno, si bien hay especialidades encargadas al control, ¿no? Propiamente, ¿qué consejos le daría usted a una embarazada referente a el proceso de ayudar al sistema hematológico, por decirlo así? Definitivamente existe hasta un tema que se llama anemia del embarazo, en la cual por razones propias del embarazo la hemoglobina disminuye un poco. Ok, Lógicamente hay que darle medicamentos que ayuden a que no le suceda una anemia más profunda, claro, totalmente. ácido fólico, hierro, y que lo pueden empezar a tomar hasta antes del embarazo. Actualmente se recomienda que el padre también reciba Ácido ácido fólico. fólico. Y lo dividen en 3 trimestres, primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Y en los 3 trimestres del embarazo puede tomar ácido fólico y hierro, que eso Salud Pública lo tiene muy recomendado Sí, para que se prevengan muchas situaciones, no solo de anemia, sino de anomalías del tallo neural, del tubo sí. neural, como son los La, mielomeningoceles, sí. meningoceles, en niños que no toman ácido fólico. El labio hundido incluso. Así sucesivamente, Grandes. todo eso se recomienda, que no solamente por la anemia. Y a la embarazada que mejore su alimentación un poco más adecuada, evitando algunos productos que no conviene que ingiera, aunque la etapa del embarazo hay una etapa en que se llama pica, cuando hay deficiencia de hierro, pero lógicamente dándole su terapia de fumarato ferroso, sulfato ferroso, ácido fólico, se Claro. previene todo esto en los... También otra situación está que se le fomente la lactancia materna en todos los niños, Sí. no solo por los primeros 6 meses que pide la Organización Mundial de la Salud, sino puede ser hasta por 1 año, 2 años, 3 años, la lactancia materna. Si es exclusiva, mucho mejor, para evitar agregar otros productos derivados de la leche, De la leche. leche de vaca, Y no la de doctor, la madre. La claro. madre, la lactancia materna es lo Sí. mejor. Sí, e incluso la fórmula, ¿no? Que ya también se ha introducido, ¿no? Hay madres que prefieren no darle la lactancia materna por una cuestión incluso estética y prefieren darle la fórmula. ¿Usted qué opina acerca de eso, doctor? Definitivamente lo mejor es la lactancia materna porque no solo es la situación de 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 alimentación, sí. nutrición
de situación inmunológica, sino también el amor, el cariño que le otorga la madre hacia su bebé claro, y la comunicación afectiva de los primeros meses. Los de neurociencia nos recomiendan que los primeros seis claro. meses, siempre el contacto con el niño, pero lógicamente que la madre, el binomio madre-niño, desde que nace hay que ponerla en el pecho de la madre para que el mismo niño con el olor hacia el instinto se vaya hacia el pecho y hasta puede succionar, aunque no tenga una succión completa. Sí, Esto lo ven mucho los ginecólogos y los pediatras claro. en el nacimiento. Y ya nada más para enfatizar la fecha en que recordando lo que hablamos del tamiz, Sí, en el tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día se debe realizar el tamiz neonatal para que sea efectivo, porque claro. después al mes, 2, 3 meses ya no tiene la misma Sí, efectividad de resultados. Y eso es algo que ya es como una indicación, claro. así como aplicarle la vitamina K Vitamina en K. las Sí, primeras 6 u 8 horas de recién nacido. Y así sucesivamente. Son detalles de pediatría, de ginecología, pero una recordadita en general para prevenir situaciones en la situación de los niños, enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque puede perder hasta la vida con una hemorragia dentro del cerebro, temprana o tardía, que también es algo que se debe de evitar, claro. aplicando la vitamina K intramuscular a las 6 o 8 horas de recién nacido. Sí, y que el mismo proceso, bueno, en la mayoría de los hospitales, como usted comentaba, ya se ha vuelto una obligación, una ley, ¿no? Y eso es algo muy positivo, incluso el tamiz neonatal, ¿no? Definitivamente en las guías de práctica clínica de salud del IMSS o de IMSS Bienestar o de la Sí, salud pública, está recomendado ya en definitiva que todo médico familiar, interno, pediatra, ginecólogo, las revise y las lleve a cabo con la enfermera, que también es parte del equipo de claro, trabajo, totalmente. los promotores en salud, todo lo que esté relacionado a la salud, tenemos que estar enterados de los programas preventivos. Claro, totalmente. Incluso justamente usted dice la palabra más precisa, preventivos, porque justamente estos espacios son dedicados para hacer la medicina preventiva, ¿no? Hablar sobre esos temas y incluso por eso hablamos acerca de las recomendaciones durante el embarazo y todo lo que el público en general puede hacer. Y abocándonos ya al siguiente grupo etario, serían los niños, ¿no? Tengo entendido, por lo que comenta la literatura, que incluso los niños llegan a tener una incidencia alta en enfermedades hematológicas, doctor. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las enfermedades hematológicas? La anemia, ¿no? Que se En le dice, ¿no? grupos, unos le llaman etario, pues es la separación por edades de menos de 5 años, de 5 a 10 años, de 10 Ok, a 15, 15 a 20. De 5 en 5 lo entendemos muy sí, bien. En los menores de 5 años, la Organización Mundial de la Salud, todos los servicios de salud pública y privados se dedican a prevenir enfermedades adquiridas durante la infancia, con vacunas, con higiene, lavado de manos, el agua, higiene del agua, lavado de manos, las vacunas y recomendar productos que no deben de ingerir ningún ser humano, sí, evitar algunos como son el azúcar, la sal fina, la leche, yogures y algunos otros productos que no sí, son alimentos. Pero hay los que sí pueden consumir, sal de mar con moderación, maíz, maíz, los frijolitos, ¿no? frijolitos, lentejas, El arroz, todo lo que está indicado en la dieta de la milpa y dieta mediterránea, que la claro, misma Secretaría de Salud la promueve, y dar de manera suficiente equilibrada desde que ya empieza el niño a masticar, a comer, integrarlo en la dieta familiar. Y esto se previene también con la situación de la higiene de las manos, lavado de mano, cortarle sus uñitas, que no tengan tierra en sus claro, uñitas, y así sucesivamente, porque podemos adquirir parásitos, bacterias que nos enfermen y de esa manera provocar sangrados en tubos digestivos, alergia a la leche de vaca y muchas situaciones que conlleven a una anemia en la primera infancia. Y todo eso se puede prevenir, claro. Doctor, definitivamente. ¿y por qué hay más niños enfermos actualmente? Es una pregunta, bueno, que yo me he hecho, ¿no? En este caso. Todo depende del país donde nazcan, la densidad de población es mayor, la natalidad es muy alta. Hay países donde la natalidad no llega a 0.0, pero sí está muy baja. En Ok, algunos países exageradamente controlada la natalidad, pero nuestro país
es una situación que ya que hiciste esa pregunta en relación, pues nuestra mal llamada pirámide poblacional, nos podemos imaginar como un trompito, como un trompo que se usa de juego, que ya ni Sí, existen aquí en México, en la que la puntita del trompito es donde está la base de la natalidad en algunos países, poquita. Y la de nosotros está al revés, está amplita, está ancha, está la base, como en Europa, ¿no? Que es, y la población está más de jóvenes, adolescentes y adultos, está gordito, y en la cúspide pues están los adultos mayores. Lógicamente que esta pirámide poblacional es muy diferente en cada país, en cada estado. No podemos dejar de tener una natalidad para los países en desarrollo, en crecimiento, pero si la tenemos, tenemos que orientar hacia estas poblaciones para que nazca más sana, saludable y de esa manera evitar muchas enfermedades adquiridas y algunas que ya son hereditarias, congénitas, que con las congénitas a veces es imposible detectarlas sí, oportunamente. totalmente. Y requiere el apoyo multidisciplinario, ¿no? Con el médico genetista y todo. Definitivamente. Doctor, bueno, hablando sobre diferentes, bueno, hablamos sobre diferentes grupos sectarios, como usted nos aclaraba la definición, podemos pasar puntualmente a uno de los temas que, bueno, he visto en redes sociales, doctor. Bueno, lo que comentamos hace un momento de que usted no tiene redes sociales, ¿no? Pero actualmente, lo pongo un poco en contexto, el término anemia se ha normalizado en redes sociales y me gustaría desglosarlo esto porque usted, si entra a TikTok, entra a Facebook, o incluso lo mismo, las mismas personas, los mismos niños, bueno, no niños tanto, los adolescentes, hablan sobre, bueno, tengo anemia. Y llega un punto en que síntomas que, bueno, si bien no hay un diagnóstico, pueden ser orientativos a anemia, los llegan a normalizar. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco acerca de qué es la anemia a grandes rasgos, incluso cuál es una de sus complicaciones que puede tener, ¿no? Básicamente afecta el estilo de vida, afecta todas las actividades que uno hace. ¿Nos podría usted comentar acerca de qué es la anemia y para todas las personas que no lo normalicen? Incluso, doctor, ¿cuáles son los síntomas, los signos y síntomas de la anemia? Claro que sí. La anemia puede, como ya mencionamos, la del embarazo, que es un título de tema de estudio, Sí, y en la etapa temprana de la vida, pues hay anemias un poquito raras o bastante raras, pero también hay que mencionarlas, en la que la médula no forma glóbulos rojos, se llama plasia pura de serie roja, Black Fan Diamond y sí, otras enfermedades cuando va creciendo el niño, congénitas, anemia Fanconi, pero también existen otro tipo de anemias que pueden ser en la etapa de la primera infancia, que es importante que no llegue a suceder la deficiencia de hierro, anemia ferropénica, que es la más grave, que puede influir en el desarrollo cognitivo, o sea, de su desarrollo de conocimientos en el niño, que puede ser un adolescente con falla en la escuela, eh, en la etapa de adulto también en los primeros 3 a 5 años es muy importante que toda nuestra población no haga anemia ferropénica grave, sí, porque deficiencia de hierro hay un buen grupo de la población que lo podemos tener, pero no nos lleva a un extremo de no tener una capacidad intelectual o inteligente, de claro, inteligencia en la que nos afecte para adquirir conocimientos y habilidades, que es lo que hace que el niño que tiene anemia ferropénica pues no aprende mucho, se sí, distrae, entra dentro del grupo muy sonado ahora de trastorno de déficit de atención cognitiva y es muy importante prevenirla. Este tipo de anemia ferropénica le sucede en todos los países del mundo. México, países más en vías de sí, desarrollo, los exacto, desarrollados también, por la velocidad de crecimiento en la primera infancia, los primeros 2, 3 años de vida, puede suceder esto. Y esto es lo que hay que ok, prevenirlo, detectarlo oportunamente y tratarlo, y es prevenible para no llegar a ese extremo de que claro, tengamos poblaciones con déficit de atención y o alterado en sus conocimientos en el progreso de un país influye. La etapa que sigue después en este misma anemia ferropánica es entre los 5 y los 10 años, que también lo puede adquirir el niño en la etapa escolar
y que también se puede detectar. Y los síntomas son debilidad, falta de apetito, Ok, mucho sueño, y ya cuando están paliditos, pues ya hay signos y síntomas de la misma anemia claro. en la que ya el niño no tiene la capacidad para jugar, salir Hasta ahí es al anemia. recreo, se siente débil, Dificultad para respirar incluso. cansancio, fatiga fácil, subir escaleras. Y eso se puede detectar a tiempo, en la que los profesores, los maestros, los padres de familia, los amiguitos pueden ser detectores de esta situación y llevarlos oportunamente a un centro de salud público cercano o al servicio médico privado, de tal manera que se puede detectar oportunamente con los estudios básicos de la observación clínica del médico, la historia clínica, los estudios, la exploración física, además de estudios básicos de una citometría Citometría. hemática, reticulocitos, frotis de sangre periférica, ver la ferritina cómo está, y en base a eso se hace el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico clínico y diagnóstico de laboratorio. Totalmente, doctor. Y una pregunta importante es, si, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un caso hipotético, una madre que tiene un hijo de 5 a 10 años y presenta anemia, no le da la importancia porque lamentablemente hay casos así. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llevar una anemia a una persona en este caso? Definitivamente, volvemos a recalcar que hay que observar al Claro, paciente, preguntarle a la madre o sus hábitos de alimentación, sus sí, hábitos a qué se dedica a esa etapa de vida, que es el estudio, ir a escuelas, actividades de recreativas, claro, la si alimentación, sí, ya no sale a correr en la tarde, en el parque o a jugar con sus amigos, pues algo está pasando. totalmente. Y definitivamente hacer otros estudios, descartar alteración de la tiroides, Sí, hipotiroidismo, de otros órganos, principalmente los riñones y algunas otras situaciones que tengan que ver con el tipo de alimentación, que claro. es lo más importante, el primer pilar de la vida de un ser humano es su La alimentación. alimentación, sí. Y una anemia puede llevarnos a una leucemia. Es una de las preguntas que en uno de los videos que subí hace mucho tiempo me hicieron. ¿O cuánto tiempo llevan en desarrollarse una leucemia? Es un mito lo de la anemia provoca leucemia. Ok, Lo que sí es que la leucemia cuando se presenta en su mayoría puede iniciar con solo anemia y eso es ok, lo grave de no detectarlo a tiempo. Lógicamente que tantas enfermedades que producen anemia que tampoco vamos a decir que todas son leucemia, claro, sí. pero definitivamente existen estudios específicos para Detección de, detectar la leucemia y diferenciarla de otras anemias, ok, estudios básicos antes de necesarios. llegar y si quiere uno descartarla, pues se hace una biopsia aspirado de Sí, médula ósea para ver cómo está la estructura de las células de la médula ósea, sí, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, plaquetas. omegacariocitos o células neoplásicas que son morfológicamente detectables con el solo microscopio en un Sí, frote de sangre periférica de la médula ósea o los estudios específicos para clasificación. Pero antes de pensar en leucemia, hay tantos tipos de situaciones patológicas o enfermedades que nos dan disminución de los glóbulos rojos que se pueden investigar con la historia clínica y los estudios sí. específicos para definirla y Eh, tratarla oportunamente. Es importante porque yo, la verdad, doctor, tenía esa idea y que uno que usted me la aclara sobre el hecho de que la anemia producía leucemia, ¿no? Y es importante, ¿no? Abrirse, ¿no? A este tipo de conocimiento. Y referente a eso, algo muy importante que usted marcaba es la cuestión de la alimentación. ¿Cuáles son esos alimentos? Incluso ya mencionamos anteriormente, por ejemplo, lo que usted nos comentaba, reducir esto, reducir otro. Además de eso, ¿qué consejos le daría usted a una persona para mejorar su salud hematológica? Quizás hablando de lo que usted comentaba, de la alimentación, de diferentes factores, ¿no? Definitivamente la alimentación es el pilar principal del ser humano en Sí, todas sus etapas de la vida. Nada más que a veces por circunstancias que a veces ya no somos codependientes y nos volvemos independientes, pues cada uno toma como su propio criterio sí. y define o dice, esto es lo que yo quiero comer hoy, a la hora que yo quiera, en el Sí, momento que yo quiera.
Pero lógicamente las primeras etapas de la vida, la primera infancia, de 5 a 10 años, la etapa de adolescente, pues todavía codependemos de nuestros padres o nuestra madre o cuidadores primarios o donde nos encontremos. Sí, Y de esa manera, pues, orientarlos y enfatizarles, decirles que no es bueno, que no es conveniente consumir o comer, en base a que no nos va a nutrir. Por sí, eso en la alimentación existe lo de la alimentación saludable, la alimentación consciente, la alimentación inteligente. Estoy consciente que no estoy comiendo algo que me va a nutrir, pero es lo que tengo en este momento y es claro, o inteligente porque pues en base a lo que yo investigo, estudio, empiezo a nutrirme de alimentos o productos que son muy importantes para mi salud inmunitaria, mi salud mental, mi salud biológica, y eso hace que de pronto, pues, nos ayudemos, porque viene otra etapa también, la adolescencia, en las niñas que empieza a aparecer la claro, menstruación, sí, el sí, niño, el crecimiento y desarrollo, que no es nada más en esa etapa, sino desde que se junta el óvulo y el espermatozoide, claro, viene ya el crecimiento y desarrollo de un ser humano en la etapa de la gestación embrionaria, fetal, el recién nacido y todas las etapas de la vida del ser humano, hay crecimiento y desarrollo. Pero tenemos una idea que nada más de ahí es el desarrollo en la etapa de los 11 años en adelante, sí, adolescente, temprana, intermedia, tardía, y de los 18 a los 21, que también en algunos países lo toman hasta los 25 años sí, también. Pero esto es importante mencionarle porque también, de acuerdo a la edad, en estas enfermedades de tipo la adolescencia, también podemos tener otras enfermedades también de la edad, principalmente en las niñas con la menstruación, que no esté dentro del rango normal que decimos, sino que esté alterada y que también es válido consultar a un ginecólogo, a un pediatra. El pediatra puede atender hasta los 21 años, en algunos países hasta los 25, pero por nuestra cultura de México hasta los 15 años, claro, sí, 18 años cuando mucho. Pero definitivamente es una etapa a veces en la que ya el adolescente ya no hace más ejercicio, va claro, creciendo, empieza a tener más amistades, más independencia, y lógicamente que se les deja hacer y no se les está llevando mucho tiempo sí. a, a- No hay a un rigor visit- como tal, sí, a visitas médicas. sí, Pero viene la etapa de adulto joven, que también si todo está bien, no pasa no. nada. El Y así problema vamos. es cuando llega uno a la vejez, Y cuando así vamos con las diferentes etapas hasta que llegamos a la etapa de adulto de mayor, adulto mayor. que es en la que pues todos podemos haber hecho algo en nuestra vida para cómo llegar, cómo aprender a envejecer, cómo aceptar esa etapa Claro, que es al que Dios le permite vivir. Lógicamente que hay límites. La sí, tienen como de 60 años, ya es para la adulto mayor, y dependiendo, va siendo más crítica a los 65, 75, 85, 95, y ya aquellos que logran sobrepasar la edad más de 100 años, pues ya es algo muy, sí, muy marcado, muy ¿no? marcado, que son pocos los países que tienen, como Japón, que tiene población de más de 100 años. No son muchos, pero Está son, dentro, son, este, son personas que nos dan el ejemplo, su estilo de vida, su forma de vivir y su genética. totalmente de acuerdo. Sí, doctor. Y bueno, ya casi para ir cerrando este episodio, hice un banco de preguntas que normalmente la gente consulta. Y si bien algo que yo siempre les digo, un video de YouTube, de cualquier red social, nunca va a suplir una consulta médica, porque hay una valoración y usted lo sabe, doctor. Pero una de las preguntas ¿es normal que me salgan moretones? No, no, porque generalmente tenemos circunstancias en las que los vasos, las plaquetas, si no están tomando anticoagulante con un ser humano, Ok, o tenga alguna predisposición genética hereditaria a la coagulación, o se le bajan sus plaquetas, sí, y esos moretones no es no es normal. normal. No es normal, se llama equimosis o moretones, y que pueden salir en diferentes etapas de la vida, pero lógicamente que hay que investigar el motivo, la Claro, causa, si está tomando algún medicamento, repito, que predispone a que altere la coagulación. sí. Y eso pues no es normal. Totalmente de acuerdo. Y bueno, doctor, la verdad, antes de cerrar este capítulo,
quiero agradecerle mucho por su tiempo. Yo la verdad lo admiro mucho. Y bueno, el doctor Freddy ahorita pues fue uno de los primeros hematólogos aquí en Tabasco. Y bueno, doctor, algo más que le gustaría decir para cerrar lo que es este episodio de podcast, o algún mensaje que le quiera mandar a la población o a los estudiantes. Pues definitivamente que no nos alarmemos más de la cuenta, no nos Sí, asustemos, veamos todo con claridad. La solución de las enfermedades, a veces, hablando en lo moderno actual, meterse a internet, investigar, es válido, definitivamente, puede ayudarnos, pero nos puede alterar en nuestro estado emocional. claro, Entonces, consultar a sitios de salud, públicos o privados, consultar al médico familiar, al médico pediatra, al médico internista, en los adultos mayores, los geriatras, los internistas, a los especialistas, los químicos, hay químicos que estudian ya de hematología y hacen diagnósticos de laboratorio muy precisos y nos ayudan mucho actualmente. Y que además, en conjunto, el manejo multidisciplinario actual puede influir mucho en el apoyo para los diagnósticos precisos, correctos, sí, porque no es tan fácil en algunos estudios, a una observación nada más, en la sí, primera visita médica, de llegar a un diagnóstico correcto. totalmente. A veces hay que realizar otros estudios, apoyarnos con laboratorio, con imagenología, radiología e imagen, patología, estudios Sí, patológicos, porque pues ya para cerrar, el adulto mayor, porque es el último de las etapas de la vida, que no quisiéramos que nuestras personas grandes sufrieran enfermedades relacionadas a la médula ósea, que es la formadora de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. sí, Se puede enfermar. Afortunadamente, entre los cánceres no es tan frecuente, pero puede suceder linfomas, leucemia mieloblástica aguda, la mieloma múltiple, que es la etapa de los adultos mayores de 60, 70, 80 años, y pues se detectan en base a que los médicos familiares, repito, médico de medicina familiar, médico internista, el geriatra, lo puede detectar oportunamente, enviarlo al especialista correspondiente con los estudios elementales que se deben de hacer. claro, Y eso es lo que hace que en cada etapa tengamos para concluir, ginecólogos, el neonatólogo en la etapa de recién nacido, el pediatra, el médico familiar, el médico internista sí. y los hematólogos de acuerdo a la referencia, de acuerdo a la información Sí, que a te la envíe el necesidad y pediatra, necesidad del paciente. ya sea de manera más prioritaria, hacer el diagnóstico, realizar en conjunto con los servicios Claro, interdisciplinarios, multidisciplinarios en las clínicas privadas o en los servicios públicos. totalmente. Y bueno, amigos, quiero agradecerle a todas las personas que se quedaron hasta el final de este capítulo. Recuerden seguir en redes sociales, activen la campanita de notificaciones. Y bueno, el doctor Zurita, mucho gusto y la verdad es que agradecido por su tiempo que nos permite estar en este espacio. Y bueno, sin más que decir, pues nos vemos. Hasta luego. Voy a mandar un saludo, doctor. Saludos a todos. Saludos a todos. Y corte.